Iniciamos la segunda semana de este ciclo, el 11º ciclo de La Puerta Abierta para Canal Luz. Va pasando el tiempo y la imagen se va haciendo cada vez más anciana. Pero bueno, aquí estamos, tratando de sobrevivir. Pasa el tiempo, pero el entusiasmo, las ganas no pasan. Y la semana pasada no fue tan fácil todo, pero yo creo que empezamos una semana que va a ir haciendo las cosas cada vez más fluidas. Los equipos de trabajo, la gente que me ayuda va cambiando de día y nos tenemos que ir armando. Imagínense, son todos voluntarios, todos están aprendiendo y yo también, así que a veces las cosas no salen como uno planea. Lo que nos sigue sorprendiendo es saber y descubrir cada noche que hay tanta gente que sigue nuestro programa, que está contenta con la propuesta que hacemos. Yo me había propuesto cantar un himno cada noche, pero no funciona. Si no puedo pasar la letra, y todavía no puedo cantar, porque mi voz espanta gente. Y lo que quiero es traer esas canciones antiguas que hace mucho que no se cantan, pero la gente tiene que leerlas, si no, se pierde por lo menos el sueño que yo tenía. Así que lo vamos a ir mejorando, vamos a ir explorando eso. Pero tengo el piano acá, pero a ver si lo puedo hacer un poco más este año. Esta noche es prácticamente un cantante de ópera el que nos visita, así que vamos a disfrutar de las canciones. Y como yo le decía, este año va a ser un año diferente, porque tengo varios viajes y estoy hablando con amigos que me reemplacen y sorprendentemente los más ocupados me están empezando a decir que sí. Mi invitado en esta noche es un gran amigo, Chris Shaw. ¿Qué tal, Chris? Muy bien y felicitaciones por 11 años. 11 años. Tremendo, tremendo. Te felicito por tu fidelidad y por tu insistencia en servir al pueblo de Dios a través de este medio. Te agradezco, Chris. Y vos sos uno de los que siempre viene al programa a ayudarnos, ¿no? ¿No te podés poner un poquito más allá? Porque si no voy a estar de costado todo el tiempo. Y yo me puedo poner donde Sí. vos quieras. Ahí está, bárbaro. Esta vertiente que yo anuncié de cantante de ópera, la tenías muy escondida. Sí, yo canto cuando la ducha está prendida. Sí. No, ¿viste la película de Woody Allen en Italia? No, esa no la conozco. Primero te quiero decir que es una cosa muy loca, ¿viste? Como Woody Allen. Digna de verse para los que nos gusta la ciudad de Roma. No me acuerdo de otra película tan interesante de donde se veía tanto la ciudad de Roma. Pero el consuegro de él, bueno, una historia larga, tiene una voz espectacular en la ducha. Entonces lo saca de la ducha y lo lleva al teatro. Y es fracaso total. Entonces, necesitaba la ducha. Entonces termina haciendo las escenografías con una ducha. Y entonces el personaje principal es una... No, muy ingenioso. Vamos a hacer una cosa mientras me toma esta cámara, ¿puede ser? Vamos a pedirle, ayudarlo Jorge, a nuestro nuevo cameraman Antonio, que venga y se ponga la cámara esta allá, así yo lo puedo ver de frente a Chris. No, póngala a eso, cambien de cámara, a ver, no, esas cosas no se hacen. Está Chris, ahora, la 2, claro, ahí estamos, eso es. ¿Tuviste muchos viajes en este tiempo, Chris? No tantos, no. Más viajes dentro de Argentina, algún viaje a Chile. A Chile. Sí, siempre es lindo cruzarse la cordillera y encontrarse con lo que Dios está haciendo en Chile, ¿no? Sí.
Bueno, estoy preparando un viaje, no sé si vas a querer anotarte. Estoy preparando un viaje, voy a ir a llevar un grupo a Grecia, 4 o 5 días, y 4 o 5 días en Turquía, visitando las iglesias del Apocalipsis. Y la verdad que se está armando un grupo muy interesante. Muy interesante. El problema es que tengo que estudiar, ¿viste? Entonces estoy preparándome para dar algún tipo de enseñanza más oportuna. Pero bien interesante la propuesta, muy interesante. Sí, yo creo que sí. Vamos a estar en Atenas, en Corinto, en Tesalónica, en Filipos, y después vamos a volar, cruzar el mar Egeo volando, y vamos a hacer las iglesias del Apocalipsis, no en el orden que aparece en el capítulo 2 y el capítulo 3. El orden ese es arrancando en Éfeso, como si fuéramos con la aguja del reloj, casi al revés, pero no exactamente al revés. Pero bueno, ahí estamos. Qué bueno. Cris, ¿sabés qué me gustaría charlar con vos en esta noche? Hay una, no sé si decir una corriente, pero mucha gente que lee la Biblia y dice: yo quiero un Dios de amor, no me vengan con el Dios de los mandamientos, que dice que no me vengan con el Dios del juicio. Dios es un Dios de amor y quiero disfrutar a ese Dios de amor. Todo lo demás lo borro, ¿no? Parece una tontería lo que te estoy diciendo, pero resulta que en muchos púlpitos no se predica otra cosa que el Dios de amor para no perder gente. Sí. Ahora, ¿Dios es solo un Dios de amor o tiene otras características que nosotros necesitaríamos recordar? Este tema que te quiero proponer en esta noche. No, me parece muy oportuno, y creo que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre la Iglesia ha corrido el peligro de enfatizar un aspecto de la persona de Dios en desmedro de otras características de la persona de Dios. Sin ir más lejos, es producto de su momento cultural, pero Lutero necesita rescatar la fe. Pero en el afán de rescatar la fe, porque tanto se había enfatizado las obras casi quedaron descartadas, pero las obras son reales y las obras son una muestra de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Hay un equilibrio que mantenerse ahí. Y yo coincido yo creo que en este tiempo se está poniendo tanto el acento sobre el tema del amor de Dios, que es real y que es indiscutible, porque que la es palabra infinito, es infinito, sí. Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. Sí. Que estamos cayendo, creo yo, en el peligro de creer que casi no importa de qué manera nos acerquemos a Dios, porque Él siempre nos va a recibir. Y eso, la palabra no lo sustenta, esa creencia, ¿no? Hay un aspecto de Dios que es temible. Hay un aspecto de Dios que algunos autores hasta describen como salvaje, ¿no? El Dios, por ejemplo, que le dice a Moisés: vos no podés mirarme al rostro porque morís al instante. O el Dios que se encontró Isaías, tan glorioso que Isaías pensaba que se moría. Y lo único que percibió en ese momento de gloria era la absoluta inmundicia de su propio ser y del pueblo en el cual él habitaba. Un Dios que infunde cierto temor, cierto respeto, un Dios que es santo, un Dios que si se apareciera en toda su gloria no lo podríamos resistir. Entonces tenemos que recordar que eso es parte de quién es Dios y no podemos separar lo uno de lo otro.
Hay un autor que estaba leyendo hace poco que él dice que no se puede entender el amor de Dios si no se entiende la santidad de Dios. Y es el intentar separar la santidad de Dios del amor de Dios. Yo digo que nos deja con un Dios que parece un osito peluche, ¿no? Que uno va, lo abraza, uno se siente bien, le dice cosas lindas, pero no confronta a ese Dios, no revela su incomodidad frente al pecado, frente a lo que está mal, frente a las injusticias de la vida, frente a aquello que Dios aborrece, ¿no? Bueno, ahí estamos. Este es el programa, ¿no? Tremendo tema, ¿eh? Y hay televidentes que seguramente querrán aportar algo, un pensamiento, hasta una discrepancia, porque, como decimos cada noche, nosotros no somos la verdad final. En todo caso, somos dos buceadores, dos buscadores de esa verdad, ¿no es cierto? Y están los teléfonos, el 45686667, por ahora nuestro único teléfono, pero también está el teléfono celular para recibir mensajes de texto, el 1560413585, este exclusivamente para mensajes de texto. También está el Facebook, y creo que la gente de producción lo tiene abierto, por si alguien nos quiere mandar un mensaje a través del Facebook, y el Facebook es La Puerta Abierta TV. Así que hay muchos canales de comunicación. Y para mí es un programa muy profundo, porque el tema nos pasa a todos cerca. Vos sabés que estuvo aquí Marcos Aguinis. A veces lo cuento, a veces me repito. Después de 11 años... Uno tiene derecho a repetirse. Tengo derecho a repetirse. Sí. Aparte vos sabés lo que pasa. Cuando uno empieza a ser viejo, ¿sabés cuándo es? No. Cuando cualquier cosa que ves te hace recordar algo del pasado. Sí. Y yo estoy mirando un partido y digo, esa jugada la vi en otro partido, y mis hijos me miran. Veo una película, pero esa película se parece a aquel. Bueno, entonces que... Uno está avanzando. Ya estamos, yo ya estoy instalado sin culpa y sin cargo. Marcos Aguinis vine, y al final del programa, después de hablar de sus libros, un intelectual de primera línea, de hecho, sepas, es uno de los autores que más vende en la Argentina. Me dice, soy judío, pero yo creo que Dios, al final, el negocio de Dios es perdonar a todos, porque Dios es amor. Vos sabés que un lindo tema para discutir, pero me quedaba un minuto para despedirme de la audiencia. Sí. Entonces, cuando termine el programa, le digo, Dios es amor y perdona a todos. ¿A Hitler también? ¿A Stalin también? ¿A Videla también? Dios va a perdonar a todos. Si Dios no es justo, no condena la maldad, no es justo, no es el Dios que yo creo. Porque todos queremos, porque lo que dice Marcos Aguinis es, yo quiero a un Dios peluche, como decir, un osito peluche, que yo le pueda sacar todo lo que quiero y después hago con mi vida lo que quiero. Sí. Y esto es algo muy común. Yo estoy seguro que muchísima gente en la audiencia dice, sí, yo quiero ese. El que me da sin pedir. Sí. Y en ese argumento de Marcos, si el pecado fuera un asunto de tan poco peso para el Señor, rompe un pagaré, algo por el estilo, pero Dios sacrificó a su propio Hijo para resolver el tema del pecado. Es un tema mayúsculo. Su Hijo tuvo que morir en la cruz para que el tema del pecado quedara resuelto y nosotros tuviéramos acceso, un camino para llegar a Dios, ¿no?
Y a mí una de las cosas que me preocupa un poco es que el tema de como la relativización del pecado, bueno, al final lo que yo hago no es tan malo, porque hay gente que está haciendo cosas mucho peores y todo lo demás, me permite acercarme a Dios sin darle mayor importancia al tema de las cosas que le ofenden al Señor. Y creo que en este tiempo yo estoy leyendo el libro del profeta Jeremías. Una de las cosas que Dios le reclama a Israel es que Israel se arrepiente, pero le dice el Señor, pero siguen haciendo lo mismo que venían haciendo antes. O sea, vienen, se acercan, me dicen, tú eres nuestro Padre, seguramente que no vas a tener en cuenta nuestros pecados, no te las vas a olvidar porque vos sos misericordioso. O sea, esa mentalidad. Pero Dios dice, pero siguen haciendo la misma maldad que venían haciendo antes. Esa propuesta es inaceptable, ¿no? Y yo me pregunto, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en nuestras reuniones para adorarle, o en nuestro caso, para abrir la palabra, ¿no hace ninguna diferencia, por ejemplo, que en la semana yo haya pispeado alguna página pornográfica? Como Dios dice, bueno, se le escapó. Pero es un buen muchacho. En promedio, zafa. Zafa, anda bien, ¿no? Pero Pablo nos advierte que para que el Espíritu fluya a través de nuestra vida, tenemos que limpiar. No sé, él usa esa analogía de que en una casa hay diferentes tipos de vasijas, de vasos, ¿no? Y él dice que el que desea ser usado por Dios tiene que limpiarse de toda inmundicia, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo que recordar que no puedo presentarme delante de Dios como quiero. Cuando Moisés se acerca por curiosidad a la zarza que arde, Dios le indica que se quite los calzados, que se quite las sandalias, porque está sobre tierra santa. Y es un acto de absoluta reverencia el quitarse las sandalias, pero físicamente Dios le está demostrando, mira, no puedes acá llegar como vos quieras, ¿no? Sí. Y yo creo que se nos ha perdido un poco ese elemento. Se nos ha perdido y necesitamos recordar que si bien Dios es amor y celebramos la maravillosa y extraordinaria e inexplicable gracia de Dios, también tenemos que recordar que Dios es un Dios que requiere de su pueblo que vivamos en santidad porque Él es santo. Bueno, vamos a explorar todos estos temas que nos presenta Chris Shaw. Los pastores Romero, dice, están mirando el programa y mandan bendiciones al invitado. Emil, ¿se quiere información del viaje a Turquía? ¿Puede viajar cualquier persona? Ay, es una pregunta difícil, hay que pagarse el pasaje. O sea, puede viajar el que pueda afrontar el gasto, ¿no es cierto? Sí. Sí, por supuesto, el grupo está abierto, ¿no? En todo caso, si Emil se quisiera tener más información, si me deja su email y yo le hago contactar con quien está manejando el tema. Armando, es una inversión en realidad, más que un gasto. Es una inversión porque es algo que va a enriquecer, yo creo, profundamente el conocimiento de la palabra. Estar ahí, ver, es algo que no tiene precio, ¿no? Sí. Claro, pero hay que aguantarse mis enseñanzas durante día a día. No, pero eso es la frutilla arriba de la torta. Antes de seguir, ¿cómo está el segundo libro? ¿Cómo era? El tercero. No, el primero era... Alza tus ojos. Alza tus ojos. ¿Está bien? Sí. Alza tus ojos, que mi mujer me lo hacía leer cuando encontraba un capítulo que me dolía mucho a mí. Sentate ahí que te voy a leer. Mirá lo que dice Cris en el día de hoy.
Por eso varios años te dejé de invitar. Después, Dios en Sandalias. Dios en Sandalias 1. Sí. Y estás haciendo el trabajo para el segundo. El segundo, sí. Pero tiene que ver con mi propio peregrinaje en Cristo. Entonces es el compartir de lo que yo voy descubriendo de la persona de Jesús. No es un estudio académico de la persona de Jesús. Claro, y tampoco, esto lo que me estás diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que no es algo que vos decís, la editorial te dice, che, para el 10 de agosto tiene que estar. Sí. No es así. No puede ser. No. Cris, para que no se me pase, porque a veces se me pasa y yo después no sé cómo pedir perdón. Vos sos el director de la revista cristiana más leída en toda Latinoamérica, que se llama Apuntes Pastorales. Apuntes Pastorales. A ver si podemos poner en la gráfica la página de Apuntes Pastorales, que es muy fácil, ¿no? www.apuntespastorales.com apuntespastorales.org .com, perdón. Y cualquiera puede entrar allí. Sí. ¿Cómo se hace? Entra, en esa página en particular están las revistas que se produjeron en forma digital. Hace clic en cualquier revista que quiera leer, mirar los artículos que tenga, se abre la revista en la pantalla, uno lo ojea y lee lo que quiera leer, ¿no? ¿Y hay un buen índice? Sí, bueno, están las portadas de las revistas ahí en la página. Sí. Se ven los temas que cada revista aborda, etcétera, etcétera. Estamos en un proceso de un cambio interesante. A ver. Queremos crear un portal de apuntes pastorales, ¿no? En el cual en vez de una revista tengamos un sitio que va ofreciendo un espacio, un lugar donde el pastor puede venir para ser desafiado, para compartir cosas, para conocer lo que le está funcionando a colegas, etcétera, etcétera. O sea, estamos girando hacia eso porque entendemos que ha pasado un poco la necesidad de proveer de herramientas e información al pastor y urge más la necesidad de espacios donde el pastor pueda dialogar con gente que anda en lo mismo que el propio pastor. Con colegas, con amigos, con personas que están probando. Bueno, me acabas de robar una idea que te acabo de decir 20 minutos antes del programa, ¿no? No, a mí me gusta tu propuesta y lo mío no es virtual. No es virtual, pero me parece muy interesante crear espacios donde se pueda dialogar, especialmente el privilegio de dialogar con gente que tiene muchos años de experiencia en el ministerio. Esa experiencia no vino gratis. No. Y me parece que es muy valioso para un pastor quizás que se está haciendo, está dando sus primeros 5 o 10 años de trabajo en el ministerio, dialogar con otros y poder intercambiar ideas y decirle, bueno, yo tengo este desafío, ¿cómo hiciste vos? ¿Cómo? ¿No? Exactamente, bueno, estamos con algunos pastores, mira, lo voy a decir, esto no pensaba decirlo porque está muy verde la idea todavía, ¿no? Pero en el transcurso del año hacer un encuentro de pastores no virtual, es decir, cara a cara, para hacer exactamente lo que vos estás diciendo, poder dialogar. Por ejemplo, yo voy por el interior y me rodean y me preguntan, ¿y qué pasó con esto? Y estos que fueron allá, y se sacaron una foto acá, y cómo manejan el tema del dinero, y cómo manejan el tema del divorcio, y cómo manejan el tema de la disciplina, y qué hacemos con la política. Todo ese tipo de cosas son temas en donde yo podría decir, bueno, voy a dar una conferencia, vengan a escucharme todo lo que quieren que yo les enseñe. Y otra es sentarme en la mesa como hacemos habitualmente vos y yo y charlamos y discutimos. Sí. Tengo esa idea y quizá en algún momento la anuncie.
4568-6667. Ahí está, bueno, está en la pantalla Apuntes Pastorales, pero ya está bien. Y el teléfono 1560413585. Gerardo de La Plata pregunta, si el amor de Dios es infinito, ¿por qué su ira está sobre los inicuos y es fuego consumidor? Muy buena pregunta. Si es infinito el amor, abarca todo, no hay espacio para lo malo. Bueno, Germán de Cañada de Gómez dice, ¿qué opina de la corriente doctrinaria que enseña que al final el Señor salvará a todos, justos e inicuos, con un castigo, pero que no, un castigo que no es eterno? Bueno, mira, con estas dos preguntas podemos hacer una serie de 10 programas. Empezamos con la primera, ¿no? Si tiene amor, castiga. Fuego consumidor. Creo que si nos vamos al plano de la familia, como padre, tu amor hacia tus hijos exigía que en ciertas cosas te pusieras firme y le prohibieras que hicieran lo que querían hacer, o incluso que los disciplinaras por hacer cosas que no estaban dentro de los parámetros que vos habías establecido para tu familia. Sí. ¿Qué es lo que te motivaba a hacer eso? El amor. El amor. El padre que ama, disciplina. Exactamente, disciplina. Entonces, nosotros a veces entendemos que la disciplina, el castigo y el amor de Dios son como incompatibles el uno con el otro. Yo digo, cuando Jesús le dice al joven rico, le dice, una cosa te falta. Tienes que ir a vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y el hombre se fue triste. ¿Jesús le habló eso por amor o por desprecio? No, se lo dijo, fue la expresión más pura del amor que Cristo pudiera haber tenido con ese varón. ¿Por qué? Porque ese varón iba a luchar toda su vida con dos lealtades, una lealtad hacia Dios y una lealtad hacia el Dios dinero, que era el problema de ese hombre en particular. Sí. Y Cristo quería que él entendiera que en el reino no se puede tener dos dioses. O se tiene un Dios o se tiene el otro Dios, no se puede tener un pie en cada lado. Y nosotros encontramos en los evangelios que Cristo permanentemente se toma el tiempo de aclarar cuáles son las condiciones en las que se lo tiene que seguir a Él. Y que los que no están dispuestos a acogerse a esas condiciones no pueden ser sus discípulos. Lo dice claramente. Si alguno quiere ser mi discípulo, estas son las condiciones. Yo pongo las condiciones. Y lo que nosotros queremos es ser sus discípulos, pero que nosotros tengamos la libertad de poner las condiciones. Sí. Y esa no es la propuesta de Dios, y no nos gusta esa propuesta, esa es la verdad, porque Dios es Señor absoluto sobre nuestras vidas, ¿no? Y que sea Señor absoluto sobre nuestras vidas y que nosotros lo declaremos Señor, significa que Él tiene autoridad de armar y desarmar como a Él mejor le parezca. Eso significa que le llamemos Señor. Lo que pasa es que cuando empieza a armar y desarmar como Él quiere, a veces no nos gusta, ¿no? Yo escuché de un pastor algo interesante el otro día, me gustó mucho, un pastor amigo. Me dice, en algunas iglesias Dios no le habla a la congregación como padre, sino como abuelo. Los abuelos, vos sos abuelo también, claro, ¿no? Yo soy abuelo. Los abuelos tenemos el derecho a consentir a nuestros nietos. A malcriar, que los disciplinen los padres. Que los disciplinen. Y dice, algunas iglesias tienen un Dios que es un abuelo, no es un padre.
Es un abuelo que le deja pasar toda la gente, porque él, como los ama tanto, bueno, total, después que se encargue otro. Pero el Dios Padre corrige, confronta, reprende a la iglesia de la Odisea. La reprende, pero él aclara, los reprende porque los ama y porque quiere que ellos se encaminen otra vez en el camino del Señor. Pero les advierte, si no corrigen su forma de ser, los voy a vomitar de mi boca. Es muy fuerte lo que dice. Pero la invitación está. Los estoy corrigiendo porque los amo. ¿Y qué opinás de esta corriente que enseña que al final Dios va a salvar a todos? Creo, para mí es difícil sustentarlo con la palabra, eso, ¿no? Estaba pensando en la parábola que contó Jesús, donde el Lázaro y el hombre rico, y el otro se murió y estaba en el infierno y le pedía que por favor le diera aunque sea algo para tomar por la sed que tenía, ¿no? Y le dijo, mirá, ya te escuchó los profetas y todos los mensajeros que yo mandé, y el otro quería volver para advertir a sus... Dice, mirá, la palabra ha sido hablada, ha sido entregada, las condiciones han sido declaradas. Si no escucharon al profeta, tampoco te van a escuchar a vos, ¿no? Pero el otro le llegó el arrepentimiento cuando ya era demasiado tarde para arrepentirse. Había una brecha que los separaba de Lázaro, que no. Era infranqueable esa brecha, ¿no? Y creo que hay muchos otros pasajes en la palabra que revelan ese otro costado de Dios que hoy no está de moda, el tema de un Dios que disciplina, un Dios que es santo, un Dios que si se apareciera en toda su gloria nos mataría por el resplandor de su magnificencia, ¿no? Pero es parte de ese Dios, no lo podemos quitar, no podemos desmenuzar y sacar las partes que a nosotros nos gusta y dejar las otras de costado, ¿no? Sí. Lo cierto es que este tipo de pensamiento en esta sociedad permisiva encuentra mucha gente deseosa de tener un Dios así. Vos decías, no le podemos marcar la cancha a Dios, no podemos decir a Dios lo que tiene que hacer. Pensaba en una profesora que vino a hablar conmigo, y yo fui profesor también de escuela secundaria hace muchos años, era muy joven, y en esa época yo me acostumbré a un estilo de profesor con disciplina, ¿viste? Así la tuve yo, todo el secundario. Así que cuando fui profesor, era muy, muy cuidadoso de que el barullo no se convirtiera en lío incontrolable, ¿no? De hecho, lo lograba. Y ella me dice, mirá, me contás una manera de ser profesor en donde el profesor dice algo y los alumnos responden, obedecen. Hoy por hoy en muchas escuelas el profesor no puede decir nada. Ni siquiera puede proponer si da clase o no. Ni siquiera puede proponer los días que va a tomar examen. Ni siquiera puede proponer los temas que va a enseñar. Y yo, bueno, pues así, me dice, hoy el mundo es así, claro. Y en este mundo así, donde hay una anomia, es decir, una falta de ley total, cae muy bien esta idea de un Dios que es puro amor, no soy de peluche, me gustó eso. Rita de Formosa y Andrea y Luis de Catamarca mandan saludos, gracias. Andrea de Gualeguaychú dice, muy bueno el tema de hoy. Walter de Trelew
Algunos opinan que Dios no castiga, que Dios es amor. Margarita de Misiones dice que es hora de mostrar la magnificencia de Dios y que es muy bueno el programa. Dios corrige, han puesto allí, confronta y reprende, dijiste hace un rato, ¿no? Pero todavía no hay todavía falta más. La pregunta es, ¿no le falta esa frase y castiga? ¿O vos sos de los que piensan que Dios no castiga? No, yo creo, sabés que mientras vos hablabas, me acordaba de Saúl. Saúl, ¿verdad? Saúl tuvo varias oportunidades, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl, tenía gracia, tenía carisma, tenía dones, era un hombre destacado, era un hombre que gozaba del favor de Dios, pero Saúl escogió el camino de la desobediencia, o sea, escogió reiteradas veces hacer lo que Dios no le pedía que haga, y siempre se excusaba. Y hay un momento de quiebre en la vida de Saúl, la vemos claramente, en el cual, en el capítulo 15 de Samuel, de Primera de Samuel, Dios le comparte a su profeta Samuel, que es su confidente en un sentido, que está arrepentido de haberlo hecho rey a Saúl, porque es un hombre desobediente. Y Dios lo manda a Samuel a hablar con Saúl, y hay una escena dramática en la cual se agarra del manto de Samuel y se le queda un pedazo de la tela en sus manos, y ahí le dices, Samuel, Dios ha arrancado de tus manos el reino. Y Samuel se va y dice, nunca más lo vio. Pero agrega el historiador, y a partir de ese momento vino un espíritu malo sobre la vida de Samuel, de Saúl, y lo atormentó todos los días de su vida. Se terminó, en un sentido, se le terminaron las oportunidades a Saúl. Yo creo que no sabemos nosotros cuánto es el tiempo. Me acuerdo del faraón. El faraón hasta la plaga 8 endureció su corazón, pero en la 8, la 9 y la 10 dice Dios endureció su corazón. Terminó la paciencia de Dios con un hombre que reiteradas veces se oponía a lo que Dios quería hacer. Y Dios lo castigó al faraón, sin lugar a duda. Y Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Creo que es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. No para que vivamos atemorizados, sino para que recordemos que Dios demanda de nosotros un estilo de vida que impacta a los que están a nuestro alrededor. Y ese estilo de vida exige que nosotros nos diferenciemos de aquellos que están a nuestro alrededor. Y lamentablemente nosotros hemos escogido poner el acento de la diferencia en las cosas externas, la vestimenta o por ahí la comida o cosas de ese estilo, pero la diferencia tiene que estar en el corazón. Y eso exige la santidad, exige que yo aborrezca de tal manera el pecado, que me duela ofender el corazón de mi papá, que me dé vergüenza hacer cosas que a él no le gustan. De manera que cuando me presento delante de él, me pueda presentar con dignidad, como deseoso de agradarle porque estoy limpio. De la misma manera que yo no pensaría ir a presentarme delante de la mujer que amo todo sucio y sin bañarme. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Y este elemento de la santidad de Dios
irónicamente, es la que me permite entender mejor el amor de Dios. Porque entiendo la distancia que tuvo que recorrer Dios para amarme. Porque el pecado para Dios es inaceptable. Es inaceptable. Dios aborrece el pecado. César de las Heras dice que el Señor es fuego consumidor, que tenemos que arrepentirnos y no pecar más. Quizá tengas que explicar esta frase de fuego consumidor, no son una metáfora. Y alguien pregunta, ¿qué pasa con los que nunca escucharon de Jesús? ¿Cómo Dios los va a juzgar? Porque es muy interesante la pregunta. Porque si el único camino de salvación es Jesús, es decir, reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, arrepentirnos y darle a Él el control de la vida, ¿qué pasa con los que nunca ni siquiera escucharon la palabra Jesús? Es una pregunta, no es original, le digo al televidente, pero muy inteligente, porque es una realidad. Sí, sí. Vos sabés que todavía hay tribus en el Amazonas que no han tenido contacto con el hombre blanco. Sí, iba a decir el mundo civilizado, sí, el mundo que civilizado. nosotros somos civilizados, ¿no? Sí, sí. No tiene la menor idea. Sí. Poblaciones enteras en países islámicos que no conocen la palabra Jesús. Me acuerdo cuando estuve en Tailandia, en el año 80, en una consulta sobre evangelización del Comité Lausanne, fui a comprar algo a una de las tiendas que hay ahí en la ciudad de Pattaya. Lleno de tiendas, iba caminando y te medían para hacerte un traje en 24 horas, ¿viste? Entonces, una señora muy joven me atendió y yo venía de una consulta Sobre evangelización. Tengo que poner en práctica, lo estoy aprendiendo. Entonces, era una mujer sikh, o sea, de la India, de la religión sikh. Entonces le pregunté si conocía a Jesús y me dijo que no. El inglés de ella era peor que el mío, así que era difícil. Así que le traté de pronunciar la palabra Jesús de Jesús, Jesus Christ, qué sé yo, no. Bueno, le dije que él, que lo amaba a ella y que había muerto por él, por ella. Y dice, sí, espera. Entonces sube a la escalera, imagínate estas tiendas con estantes, ¿no? Sube y baja unos libros grandes con dibujos de personajes de la historia de ese pueblo. Dice, estos también murieron por mí. Claro, era toda la gente, todos los patriarcas que ante la invasión del Islam se defendieron y en esa guerra murieron, y ella decía, esta gente murió por mí. Yo terminé ese diálogo, viste, humillado hasta el polvo, porque es imposible. Quise provocar un puente y toda la historia, la cultura, llegó a que no escucho, nunca había escuchado, quizá con el tiempo, yo lo que pude hacer me di cuenta que era insuficiente. Entonces la pregunta es, ¿tenés alguna respuesta de esa? Me gustaría escucharla. Es una pregunta obviamente muy válida y bien planteada. Yo me refugio en el hecho de que lo que tenemos de la revelación de la persona de Dios es que Dios es un Dios justo. No hay injusticia en Dios. Me llama la atención, siempre me anima
cuando David peca, que Dios le dice, bueno, cuáles son las posibles disciplinas por su pecado, y él le dice, no me dejes caer en manos de hombres, porque el hombre, por más bueno que sea, es injusto. Pero David sabía que fuera cual fuera la disciplina de Dios, no habría injusticia en esa disciplina. Y yo creo que un Dios justo juzgará a cada uno conforme a la luz que tuvo. Creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, pero Pablo afirma en Romanos que hay algo de Dios revelado en la creación, hay algo de Dios revelado en el mundo que es inevitable percibirlo. Y en aquellos que nunca escucharon el Evangelio, y Dios será justo con ellos como será justo con nosotros que sí lo hemos escuchado, ¿no? Sí. Y creo que tenemos que descansar ahí porque nos metemos en un plano del misterio del obrar de Dios que trasciende nuestras posibilidades de entenderlo. Me vino a la mente, mientras decías eso, el texto, a ver si me acuerdo, ¿cómo escaparemos? Ay, mirá vos, che. Hebreos. Sí. Sí. Si despreciamos un amor tan grande, ¿no? Sí, sí. Es decir, el que escuchó sí. es más responsable. Sí, si pisoteamos la sangre del cordero, ¿no? Es una expresión metafórica, sí, de despreciar lo que hizo Jesús en la cruz, sí, por nosotros, sí, ¿no? Sí. Jorge de San Pedro dice, mi madre nos enseñaba que Dios es Dios de amor y fuego consumidor. José dice que la oración nuestra no llega al trono si no nos acercamos con manos limpias. Pablo de Jujuy, Dios nos llama a vivir en santidad. Verónica de Lanús, los juicios de Dios son para corrección y para alinearnos a su voluntad, no para destruirnos. Oscar de Trelew, Dios castiga y reprende al Hijo porque lo ama, pero su misericordia hace que tenga paciencia para que nos arrepintamos. Bueno, más o menos coinciden con todo lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Sí. Pero lo cierto es que hay muchísimos mensajes hoy que se escuchan en donde no se habla de que Jesucristo vino a morir por nosotros porque vino a salvarnos. Sí. La gran pregunta es, ¿salvarnos de qué? Porque si Dios, como vos decías, si Dios es amor y nos va a perdonar a todos, no necesitamos salvación de nada. No necesitamos salvación de nadie. Jesucristo murió en vano. En vano. Cuando le preguntó al Padre la noche anterior, Padre, el plan A ya lo conozco, pero ¿hay plan B? Si es posible, pasa de mí este plan. Él llamó una copa, ¿no? Y la respuesta fue silencio, no hay plan B. De que Jesucristo... Yo a toda la gente que me habla de este tema, le hago la gran pregunta, mira, vos sabés que yo también me gustaría, qué sé yo, que Dios nos perdonara a todos. A mí me gustaría que si no hubiera infierno. A mí me gustaría que si yo... Pero si fuera así, ¿para qué murió Jesús? La cruz es la gran pregunta, sí, para todo este peregrinaje, ¿no? De decir, porque el juicio de Dios dice, el justo por nosotros los injustos. El castigo de Dios estaba sobre él. La palabra castigo por lo menos existió, sí, en la mente de Dios, al punto que la aplicó sobre su propio Hijo. Sí. Sí, no hay castigo. Bueno, por lo menos hubo varias veces castigo, pero la de Jesús es lo más evidente. Sí. Y yo creo, Juan Pablo, que nosotros
necesitamos recuperar la confesión como una disciplina de la vida espiritual. La confesión no debería ser algo que hice hace 20 años cuando recién. No, la confesión debería ser algo que practicamos diariamente, porque diariamente ofendemos al Señor con las cosas que decimos, con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos. Y eso requiere de que nos pongamos a cuenta con el Señor, que el Señor nos examine. Como dice el salmista, aún los pecados que me son ocultos. Sí, señor. 19. ¿No? Salmo 19. Que los saque a la luz, Sí. porque uno no sabe de qué manera se ha ofendido al Señor. Pero yo, el otro día, hablando de este tema en una congregación, yo le decía que cuando era joven, muy inocentemente creía que a medida que maduraba en Cristo iba a tener menos problemas con el pecado. Y en realidad yo creo que el madurar en Cristo significa que cada vez el pecado es más problemático, porque cada vez uno hila más finito. Cuanto más uno se acerca a la luz, más ve las imperfecciones. Antes me molestaba el decir una palabrota. Ahora me molesta el que solo se me haya cruzado por la cabeza. ¿Por qué? Porque la luz del Señor está revelando los defectos más pequeños. Y creo que ese deseo de vivir limpio, de bañarme diariamente en el Espíritu para que viva una vida santa, es la que va a permitir que, como dice Pablo, desparramemos fragancia de Cristo donde vayamos. No un legalismo de que esto se puede, esto no se puede, sino que hay cosas que para mí no son negociables. Porque no quiero entristecer el corazón de mi Padre que hizo esto para que yo pudiera tener una relación con Él. Me motiva más el amor, claro, que la el miedo, gratitud que el miedo. Sí. Isla de Chaco dice, muy buen programa, familia Steinmetz y Stufren del Chaco, mandan saludos a Cris. Muchas gracias. Lina de Luján dice que el castigo era bajo la ley y cómo funciona el castigo bajo la gracia. Es interesante, porque el castigo era sobre la ley y sobre la gracia, sí. Es igual. Carlos de Bariloche, ¿hay salvación para aquel que se apartó? Es una pregunta muy interesante. Carlos, si usted se ha apartado del Señor, vuelva al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios es que aquellos que se apartaron por alguna razón, en general lo que Carlos está diciendo es, dejó de ir a la iglesia, dejó de congregarse, algo que no está bien. O empezó a vivir una vida exactamente alejada de lo que Dios quiere. Y es lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Cuál es la actitud de Dios con respecto a los que están apartados? La del padre del hijo pródigo, sale toda la tarde a mirar en el campo a ver si viene el hijo. Y cuando viene, el hijo viene con un versito que le va a decir, se preparó bien, un bosquejo, todo, un buen sermón, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo abraza, ni le deja decir el versito ese, ni lo deja, lo abraza, porque entendió que al volver, este hombre se había arrepentido. Así que Carlos me permite hablarle a muchísimas personas que miran Canal Luz y por alguna razón han dejado de asistir a la iglesia. Como consecuencia, cuando uno se aparta del fuego, el tizón, la brasa que se separa del fuego, finalmente se apaga. Se va a apagar. Es decir,
¿Y qué le decimos? Acércate al Señor. Él es el que te va a restaurar, el que te va a recibir, el que te va a reconocer como hijo. Che, el tema da para otras veces, ¿eh? Sí, sí. Gracias, Cris, por venir. Siempre una alegría. Echamos una mirada a la página del... vayamos a la página de la revista de Cris, apuntespastorales.com. Me decían que podemos ver la página esta, a ver si la pueden buscar. Es la revista más leída en toda Latinoamérica, especialmente dirigida a pastores, pero la puede leer cualquier persona porque tiene artículos muy, pero muy buenos. Y Cris, nuestro invitado en esta noche, es el director. Es una revista que se imprimía y se enviaba por correo a 30.000 personas. Se lanzó. 40.000, sí. Y ahora estamos en la era digital. En la era digital. Ahí está la página. Sí. Ahí están distintas páginas. Usted cliquea sobre cada una de ellas y la lee. Y lee los artículos. Y te pregunto, debe haber también un lugar para buscar temas específicos. Sí. Pero bueno, gracias por poner la página. ¿Cuánta gente está accediendo a eso ahora? Teníamos arriba de 180.000. 180.000 personas. Suscriptos. Es gratis la suscripción, sí, entonces sí. Cualquiera se puede suscribir. Sí. Pero interesante saber que uno puede compartir esa riqueza con tanta gente, ¿no? Sí, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo creo que tenés más audiencia vos que nosotros. 180.000. Ay. Gracias, Cris. No se olvide lo que hoy charlamos. Dios es amor, pero Dios es santo. Y no es una cosa y deja de ser la otra, es las dos cosas a la vez. Y Él quiere que seamos como Él es. Mañana vamos a poner un programa grabado porque nuestro invitado recibió la invitación de ir al programa de Fantino mañana. Era nuestro invitado, un político que ya estuvo aquí en nuestro programa. Así que mañana vamos a poner un programa grabado porque en esto del fin de semana de todo el mundo descansando no pudimos arreglar esto. Pero nos encontramos el miércoles. Creo que el miércoles viene Jorge Imitian, así que va a ser un tema interesante. A ver si lo hago hablar de esto también. Gracias, Cris. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.